¿Qué pasaría si les dijera que la línea que separa el bien del mal es mucho más delgada de lo que imaginan? Y que esa persona tan normal, su vecino o colega, bajo ciertas circunstancias, es capaz de cometer atrocidades. Hoy nos sumergiremos en los experimentos sociales más escalofriantes e ilustrativos de la historia. Analizaremos 20 estudios que obligaron a los científicos y al mundo entero a replantearse todo lo que sabíamos sobre la naturaleza humana. Descubrirán por qué obedecemos órdenes, incluso si son inhumanas. ¿Por qué ignoramos a alguien que necesita ayuda? ¿Y con qué facilidad un grupo de buenas personas puede transformarse en una turba de monstruos? Prepárense. Después de este video, verán a quienes les rodean y a sí mismos, con otros ojos. Antes de empezar, definamos qué es exactamente un experimento social. No es un simple juego. Es un intento científico, en condiciones controladas, de comprender cómo la sociedad, el grupo y la situación misma impactan nuestro comportamiento, pensamientos y emociones. Gran parte de los experimentos de los que hablaremos se realizaron a mediados del siglo XX, una época en la que las normas éticas en la ciencia eran, digamos, bastante más flexibles. De hecho, sus resultados impactantes fueron los que, en gran medida, impulsaron la creación de las regulaciones modernas, que prohíben someter a las personas a condiciones similares. Estas historias no son meros cuentos de terror, sino lecciones cruciales que costaron la salud psicológica y en ocasiones incluso física de algunos participantes. Empecemos quizás por el más conocido y aterrador de todos: el experimento de Stanley Milgram sobre la obediencia a la autoridad. Imaginen que ustedes son el participante. Les han dicho que se trata de un estudio sobre cómo afecta el dolor a la memoria. En la sala contigua está el alumno, y su tarea es hacerle preguntas. Por cada respuesta incorrecta, deben pulsar un botón que le aplica una descarga eléctrica. La tensión aumenta progresivamente. El hombre de bata blanca, la figura de autoridad científica, les ordena tranquilamente que continúen, incluso cuando el alumno empieza a gritar de dolor, a suplicar que paren, y finalmente, queda en completo silencio. ¿Cuántas personas, creen ustedes, llegarían al nivel máximo y potencialmente mortal de 450 voltios? Los psicólogos predijeron que no más del 1%, solo auténticos sádicos. Pero la realidad fue mucho más aterradora. El 65% de la gente común, personas como usted y como yo, continuaron pulsando el botón hasta el final, simplemente porque la persona de la bata les había dado una orden. Este experimento demostró que no hace falta ser un monstruo para cometer actos atroces. Basta con una simple orden de quien consideramos la autoridad máxima. Nuestra próxima parada, adentrándonos en los abismos de la psique humana, es el tristemente célebre experimento de la cárcel de Stanford, liderado por Philip Zimbardo. 24 estudiantes voluntarios, todos psicológicamente sanos, fueron divididos aleatoriamente entre prisioneros y guardias, en una prisión improvisada instalada en el sótano de la universidad. El experimento, que estaba planeado para durar 2 semanas, tuvo que ser detenido a los 6 días. ¿La razón? Los guardias comenzaron a mostrar tendencias sádicas. Humillaban a los prisioneros, los obligaban a realizar ejercicios sin sentido y los privaban de sueño y comida. Por su parte, los prisioneros se volvieron pasivos y deprimidos, y algunos incluso sufrieron colapsos nerviosos. Chicos comunes y corrientes, al recibir una pizca de autoridad y un uniforme, se transformaron en auténticos tiranos, mientras que sus compañeros se convirtieron en víctimas rotas. Este experimento se convirtió en la ilustración más clara de cómo los roles sociales y el contexto pueden alterar drásticamente nuestro comportamiento, haciendo que olvidemos nuestros propios principios morales. El poder corrompe, y como quedó demostrado, no necesita mucho tiempo para hacerlo. ¿Y qué hay del poder del grupo? El experimento de Solomon Asch sobre el conformismo lo ilustra a la perfección. Imaginen una tarea muy sencilla. Les muestran una línea y junto a ella, otras 3 de distinta longitud.
Su tarea es identificar cuál de las 3 líneas secundarias coincide con la línea estándar o de referencia. La respuesta es totalmente obvia. Pero ustedes están sentados en una sala con otros participantes que, en realidad, son actores o cómplices del experimento. Y, uno a uno, todos ellos, de forma muy segura, nombran la respuesta incorrecta. Cuando les llega el turno, ¿qué deciden hacer? ¿Dirán la verdad arriesgándose a parecer tontos y a ir contra la corriente? ¿O mentirán para simplemente no destacar? El resultado fue impactante. El 75% de los participantes, al menos en una ocasión, se sometió a la opinión de la mayoría y dio una respuesta que sabían perfectamente que era falsa. Este experimento desveló nuestro profundo y arraigado miedo a ser la oveja negra. Estamos dispuestos a negar lo que es obvio con tal de no entrar en conflicto o no romper la armonía del grupo. Esto explica por qué la gente se queda callada al presenciar una injusticia y por qué naciones enteras pueden llegar a seguir ideas completamente descabelladas o irracionales. ¿Por qué la gente pasa de largo cuando alguien necesita ayuda? Este fenómeno es conocido como el efecto espectador, y su estudio comenzó tras la trágica historia de Kitty Genovese, a quien mataron delante de decenas de vecinos sin que ninguno de ellos llamara a la policía. Los psicólogos Darley y Latané decidieron poner esto a prueba en un laboratorio. Invitaron a un grupo de estudiantes a discutir sus problemas personales mediante un sistema de intercomunicación. De repente, uno de los supuestos participantes comenzaba a fingir un ataque epiléptico. Se ahogaba y pedía ayuda desesperadamente. Si el sujeto de prueba creía que era el único que escuchaba la emergencia, acudía a ayudar en el 85% de los casos. Pero si sabía que había otros oyentes presentes, esa cifra caía drásticamente hasta el 31%. El resultado fue que, cuantas más personas presencian una emergencia, menor es la probabilidad de que alguien ofrezca ayuda. Todos asumen que será otro quien se encargue de intervenir. Esto se conoce como difusión de la responsabilidad. No es que seamos crueles por naturaleza, pero nuestra inacción en la multitud puede resultar mortal. ¿Qué tan fácil es crear enemistad entre las personas? El experimento de Muzaffer Sherif, conocido como la cueva de los ladrones, nos dio una respuesta terriblemente sencilla. Sherif dividió a un grupo de chicos de 11 años, completamente normales, en 2 equipos, y los instaló en un campamento de verano. Al inicio, los equipos no sabían que el otro existía, pero en el momento en que Sherif organizó una serie de competiciones con premios para los ganadores, se desató una auténtica guerra. Los chicos se volvieron hostiles, quemaban las banderas de sus rivales, se insultaban sin parar y organizaban peleas. El odio nació, literalmente, de la nada, simplemente por la división entre el nosotros y el ellos, y la competencia por recursos limitados. Este experimento demostró lo fácil que es que nazcan los conflictos intergrupales, el racismo y el nacionalismo. Todo lo que hace falta es crear fronteras artificiales y decir, ellos no son como nosotros y quieren arrebatarnos lo que es nuestro. Ahora bien, para conseguir reconciliarlos, los científicos tuvieron que crear un problema común que los chicos solo podían solucionar trabajando juntos. Las palabras tienen el poder de herir o incluso destrozar la vida de una persona. El estudio monstruoso es uno de los experimentos más antiéticos de la historia y demostró esta verdad con una claridad aterradora. En 1939, investigadores de la Universidad de Iowa reclutaron a 22 niños huérfanos y los separaron en 2 grupos. Al primer grupo, compuesto por niños con habla completamente normal, les repitieron sin descanso que su forma de hablar era horrible, que eran tartamudos, y los machacaron con críticas ante el más mínimo error. Por el contrario, el otro grupo, que sí presentaba defectos reales del habla, recibió apoyo constante y elogios incondicionales. Los resultados fueron absolutamente catastróficos. Los niños del primer grupo, víctimas de la crítica continua, se volvieron introvertidos, perdieron la confianza, y lo peor de todo,
Varios de ellos desarrollaron graves problemas del habla que nunca pudieron superar. Este experimento demostró de manera brutal cómo el refuerzo negativo y la aplicación constante de etiquetas pueden destrozar la psique infantil. De hecho, fueron los propios científicos quienes le dieron el nombre de monstruoso, horrorizados por las consecuencias que provocaron. ¿Podría surgir el fascismo en un aula de Estados Unidos, de lo más común? En 1967, el profesor de historia Ron Jones decidió darles la respuesta a sus alumnos de forma práctica. Para ilustrar cómo fue posible que los alemanes apoyaran el régimen nazi, fundó en el aula el movimiento llamado la Tercera Ola. Impulsó una disciplina férrea, un uniforme común, un saludo estandarizado y lemas como «La fuerza reside en la disciplina». Para su horror, el experimento se le fue de las manos. Los alumnos adoptaron las nuevas reglas con un entusiasmo desmedido. Se sintieron parte de algo superior, una élite. Empezaron a delatar a quienes no acataban las normas y a mostrarse agresivos con los disidentes de otras clases. El movimiento se propagó a una velocidad increíble. Al quinto día, Jones, totalmente alarmado, se vio obligado a detenerlo todo y a revelar que aquello había sido solo una lección. Este experimento demostró la facilidad con la que las personas sacrifican la libertad y el pensamiento crítico a cambio de un sentimiento de pertenencia y orden, y lo delgada que es la línea entre la disciplina y el totalitarismo. ¿Nacemos siendo agresivos o es algo que aprendemos? Albert Bandura respondió a esta pregunta utilizando un muñeco inflable conocido como Bobo. En su experimento, mostró a varios niños videos donde un adulto interactuaba de forma agresiva con el muñeco. Lo golpeaba, lo pateaba, lo lanzaba y le gritaba insultos. Después de ver el video, se permitía a los niños entrar en una sala de juegos donde, entre otros juguetes, se encontraba el mismo muñeco Bobo. El resultado fue rotundo. Los niños que habían presenciado el comportamiento agresivo lo copiaron con una precisión sorprendente. No solo jugaron, sino que manifestaron exactamente la misma forma de agresión que el adulto del video. Por otro lado, los niños que habían visto videos de juego tranquilo se comportaron de manera pacífica. Este experimento probó la teoría del aprendizaje social. Adquirimos la agresión simplemente observando a otros. Esto obligó a la sociedad a reevaluar la influencia que tienen la televisión, las películas y el comportamiento de los padres sobre los niños. Los monstruos no nacen, se crían, a veces incluso sin darnos cuenta. ¿A qué edad empiezan los niños a internalizar los prejuicios raciales? El experimento de las muñecas, realizado por los psicólogos Kenneth y Mamie Clark en la década de los 40, ofreció una respuesta desgarradora. A los niños afroamericanos les mostraron dos muñecas idénticas en todo, salvo en el color de la piel. Una era blanca y la otra, oscura. Se les pedía a los pequeños que eligieran qué muñeca era buena, mala, bonita y fea. La mayoría de los niños, sin importar su propio color de piel, asignaban todas las cualidades positivas a la muñeca blanca y todas las negativas a la oscura. Lo más trágico fue la respuesta a la pregunta, ¿y qué muñeca se parece a ti? Los niños, con evidente angustia, señalaban a la muñeca oscura. Esta prueba demostró con claridad cuán profundamente el racismo sistémico penetra en la conciencia de los niños, obligándolos a odiarse a sí mismos. Los resultados de este estudio fueron incluso utilizados ante la Corte Suprema de E.U. como prueba del daño que causaba la segregación escolar. ¿Somos capaces de reconocer la genialidad cuando ésta se presenta ante nosotros sin el debido escenario? Para descubrirlo, el periódico The Washington Post llevó a cabo un elegante experimento social. En plena hora punta, en el vestíbulo del metro de Washington, un músico callejero de aspecto común se detuvo y comenzó a tocar el violín. En 45 minutos, más de 1000 personas pasaron junto a él. Solo 7 se detuvieron a escuchar, y apenas una persona lo reconoció. Y es que ese músico no era otro que Joshua Bell,
uno de los violinistas más grandes de la actualidad, tocando un Stradivarius valorado en $3,5 millones. Por esta actuación, cuyos boletos en una sala de conciertos costarían cientos de dólares, ganó apenas $32. Este experimento demostró claramente hasta qué punto nuestra percepción depende del contexto. No valoramos la belleza y el talento por sí mismos. Necesitamos carteles, salas costosas y una atmósfera adecuada para darnos cuenta de que estamos ante algo realmente grandioso. En la vorágine de lo cotidiano, somos ciegos y sordos ante lo sublime. Imagina que estás en una sala llenando un cuestionario. De pronto, ves que empieza a salir humo por debajo de la puerta. ¿Cuál sería tu reacción? Lo más normal es que dieras la voz de alarma. Pero, ¿qué pasaría si estuvieras en esa misma sala con otras 2 personas que también ven el humo, pero no reaccionan en absoluto y siguen escribiendo como si nada? El experimento conocido como la habitación llena de humo demostró que, en esa situación, lo más probable es que tú tampoco hicieras nada. Los participantes que estaban solos alertaron sobre el peligro en el 75% de los casos. Sin embargo, en el grupo con los actores pasivos, solo lo hicieron en un 10%. La gente tosía, se frotaba los ojos, pero miraban a sus vecinos imperturbables, y concluían que, al parecer, todo estaba bien. Esta es otra manifestación del conformismo y la ignorancia pluralista. Cuando una situación es ambigua, observamos la reacción de los demás para entender cómo debemos actuar. Y si los demás no actúan, nosotros también nos quedamos inmóviles. Incluso ante un peligro que resulta ser obvio, ¿qué ocurre cuando nos damos cuenta de que no podemos controlar nuestro propio destino? El psicólogo Martin Seligman descubrió el fenómeno de la indefensión aprendida durante unos experimentos bastante duros con perros. Los colocaba en jaulas donde se les aplicaban descargas eléctricas. Un grupo de perros podía detener el dolor presionando una palanca, mientras que el otro grupo no tenía control alguno, ya que la corriente cesaba de manera aleatoria. Posteriormente, ambos grupos eran trasladados a una jaula nueva con una partición muy baja, la cual podían saltar fácilmente para evitar la descarga. Los perros del primer grupo comprendieron de inmediato cómo salvarse, y escaparon sin problemas. Sin embargo, los perros del segundo grupo, acostumbrados a que sus acciones no tuvieran ningún efecto, simplemente se tumbaban en el suelo y gemían, sin intentar siquiera evitar el dolor. Habían aprendido a ser indefensos. Lamentablemente, este mismo mecanismo aplica a los seres humanos. Cuando una persona pasa mucho tiempo en una situación que no puede controlar, deja de esforzarse por cambiarla, incluso cuando la oportunidad de hacerlo aparece. Esta es la base psicológica de muchos estados depresivos. Nuestra memoria no es tan fiable como creemos. De hecho, se puede alterar fácilmente con solo una palabra. La psicóloga Elizabeth Loftus lo demostró en su experimento clásico. Mostró a los participantes un video de un accidente de coche y luego les hizo preguntas. A un grupo le preguntó: ¿a qué velocidad iban los coches cuando se estrellaron? Al otro grupo le hicieron la misma pregunta, pero cambiaron la palabra estrellaron por la más suave. Golpearon. Las personas que oyeron el verbo más fuerte, estrellaron, estimaron la velocidad de los vehículos significativamente más alta. Pero eso no es todo. Una semana después, se les preguntó de nuevo si habían visto cristales rotos en el video. Los que habían escuchado la palabra estrellaron respondieron sí, mucho más a menudo, a pesar de que en la grabación no había cristales rotos. Este experimento demostró que nuestros recuerdos no son un registro exacto de los acontecimientos. Pueden ser distorsionados e incluso fabricados bajo la influencia de información posterior. Esto tiene implicaciones enormes en la práctica judicial y en el testimonio de los testigos presenciales. ¿Estarías dispuesto a ayudar a un desconocido en apuros? La mayoría de la gente respondería que sí. Sin embargo, el experimento del buen samaritano reveló que nuestras buenas intenciones a menudo chocan con la realidad cotidiana, especialmente cuando estamos apurados. Para este estudio,
Los investigadores pidieron a estudiantes de teología que prepararan una charla sobre la parábola del buen samaritano, el que asistió a un viajero golpeado. Luego se les enviaba a otro edificio para impartir la conferencia. A un grupo se le dijo que iban con retraso, y al otro, que tenían tiempo de sobra. En el camino, se encontraron con un actor que fingía estar enfermo, gimiendo y tosiendo. ¿Cuántos se detuvieron a ayudar? Entre los que no tenían prisa, el 63% ofreció su ayuda, pero entre los que iban tarde, solo lo hizo el 10%. Algunos literalmente pasaron por encima del hombre tendido en su camino hacia la sala, donde iban a hablar sobre la importancia de ayudar al prójimo. La moraleja: nuestra moralidad y empatía dependen en gran medida de la situación. Cuando la prisa nos domina, nuestros valores quedan relegados a un segundo plano. Ahora, centrémonos en un verdadero horror, uno que fue patrocinado por el propio Estado. El llamado Proyecto Aversión no fue exactamente un experimento, sino más bien un programa de tortura médica que se implementó en el ejército de Sudáfrica durante las décadas de los 70 y 80. Psiquiatras militares, liderados por el Dr. Aubrey Levin, buscaban curar a los soldados homosexuales de su orientación. Para lograrlo, recurrieron a brutales métodos de terapia aversiva. Los soldados eran atados a una silla y expuestos a fotografías de hombres desnudos, mientras se les aplicaba simultáneamente una fuerte descarga eléctrica. También se les administraban fármacos que inducían náuseas severas. El objetivo era claro: crear un reflejo condicionado que asociara los estímulos homosexuales directamente con el dolor y el asco. Aquellos a quienes no conseguían reformar eran sometidos a castración química e incluso a cirugías forzadas de reasignación de sexo. Este programa inhumano, por el que pasaron cerca de 900 personas, se erige como uno de los ejemplos más oscuros de cómo la pseudociencia y el prejuicio pueden utilizarse para justificar la crueldad extrema y la violación sistemática de los derechos humanos. ¿Hasta qué punto nuestros prejuicios influyen en nuestras acciones cotidianas, esas que parecen tan insignificantes? Stanley Milgram, famoso por su experimento de la descarga eléctrica, también investigó este fenómeno. Durante el experimento de la carta perdida, Milgram dispersó cientos de sobres por la ciudad, todos con dirección y sello postal. Algunos sobres iban dirigidos a destinatarios neutrales, como una persona particular o una empresa de investigación. Otros, en cambio, estaban dirigidos a organizaciones con una clara inclinación política o ideológica, como amigos del Partido Comunista o amigos del Partido Nazi. La pregunta clave era: ¿cuáles de estas cartas recogerían los transeúntes para depositarlas en el buzón, demostrando un acto de altruismo? Los resultados, de hecho, fueron bastante predecibles. Las cartas destinadas a direcciones neutrales fueron enviadas por aproximadamente el 70% de quienes las encontraron. Sin embargo, las cartas dirigidas a organizaciones tildadas de comunistas o nazis solo llegaron a su destino en un 25% de las ocasiones. Este sencillo experimento demostró que nuestra disposición a ayudar a un desconocido está directamente ligada a si lo consideramos como parte de nuestro propio grupo o, por el contrario, como un ajeno. ¿Es posible establecer en una sola jornada, dentro de un aula, un modelo de sociedad basado enteramente en la discriminación? La profesora Jane Elliott lo hizo realidad en 1968, justo al día siguiente del asesinato de Martin Luther King Jr. Para explicar el concepto de racismo a sus alumnos de tercer grado, los dividió basándose únicamente en el color de los ojos. El primer día, anunció que los alumnos de ojos azules eran superiores, más inteligentes y gozarían de mayores privilegios. Los de ojos marrones, por su parte, debían llevar un distintivo especial y fueron objeto de humillaciones constantes. En cuestión de pocas horas, aquellos niños, que antes eran amigos, se convirtieron en antagonistas. Los de ojos azules se volvieron arrogantes y crueles, mientras que los de ojos marrones se mostraron sumisos e inseguros.
Su rendimiento académico descendió de forma inmediata. Al día siguiente, Elliot invirtió las reglas. Ahora los mejores eran los de ojos marrones. La situación se repitió de manera perfectamente simétrica. Esta poderosa y emotiva lección demostró a los niños la irracionalidad y el poder destructivo de cualquier forma de discriminación. Este experimento pasó a la historia como el ejercicio ojos azules, ojos marrones. El simple hecho de que nos estén observando modifica nuestra conducta. Este fenómeno se conoce como el efecto Hawthorne. Fue descubierto casi por casualidad durante los años 20 del siglo pasado, mientras se realizaban estudios en las fábricas de la Western Electric. Los investigadores intentaban averiguar cómo las condiciones de trabajo, como la iluminación, afectaban la productividad de los empleados. Aumentaron la intensidad de la luz y la productividad subió. Luego, empezaron a reducir la iluminación, esperando que la productividad cayera. Pero volvió a subir. Crecía con casi cualquier cambio que introdujeran. Finalmente, los investigadores concluyeron que el factor clave no era la luz, sino la atención que se le estaba prestando a los trabajadores. La gente trabajaba mejor simplemente porque sabían que estaban siendo observados y que participaban en algo importante. A primera vista, este parece ser un efecto positivo, pero su lado oscuro reside en que demuestra lo fácil que es manipularnos. Una simple muestra de atención puede hacernos trabajar más duro. Pero esto no siempre significa que las condiciones laborales hayan mejorado realmente. Esta es la base de muchos métodos de control corporativo. ¿Hasta qué punto pueden ser destructivas la soledad y la desesperación? Los experimentos que Harry Harlow realizó con monos en los años 50 del siglo pasado ofrecieron una respuesta brutal e inequívoca. Harlow quería estudiar la naturaleza del amor y el apego. Y en uno de sus ensayos más escalofriantes, bautizado como el Pozo de la Desesperación, aisló a crías de macaco rhesus, privándolas de cualquier contacto social por un periodo de hasta un año. Las confinaba en diminutas cámaras de acero, donde no tenían absolutamente nada, salvo comida y agua. Las consecuencias fueron aterradoras. Cuando las liberaban, las monas estaban destrozadas mentalmente. Se acurrucaban en una esquina, meciéndose sin parar. Rehusaban el contacto con otros congéneres. Eran incapaces de aparearse, y solo manifestaban una agresión extrema o una profunda apatía. Con esto, Harlow demostró que el vínculo social y el afecto son necesidades vitales, y su ausencia provoca daños psicológicos irreversibles. Su trabajo fue considerado revolucionario, pero sus métodos, a la luz de los estándares modernos, resultaron ser monstruosamente antiéticos. Y por último, una historia que trasciende el mero experimento, sirviendo como un claro ejemplo del engaño más monstruoso y el racismo científico: el estudio de la sífilis de Tuskegee. En 1932, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos inició una supuesta investigación en Alabama, involucrando a 600 hombres afroamericanos. De ellos, 399 ya padecían sífilis. Se les informó que estaban siendo tratados por mala sangre. Un pretexto. En realidad, nunca recibieron tratamiento alguno. Los científicos se limitaron a observar la progresión de la enfermedad, mientras ésta devastaba sus organismos. Incluso cuando la penicilina, una cura efectiva contra la sífilis, se descubrió en la década de los 40. Esta no fue administrada a los participantes del estudio. Peor aún, los investigadores interfirieron activamente para evitar que buscaran tratamiento por su cuenta. Esta pesadilla se prolongó durante 40 largos años. En ese lapso, decenas de hombres murieron a causa de la sífilis. Sus esposas resultaron contagiadas y muchos niños nacieron con la enfermedad de forma congénita. Este estudio es un recordatorio escalofriante de las atrocidades que el ser humano es capaz de cometer cuando, en nombre de la supuesta ciencia, despoja a un grupo de sus derechos humanos básicos al considerarlos inferiores. Pero, ¿qué nos dice todo esto? Estas 20 historias que acabamos de ver no son un simple listado de hechos macabros.
son un espejo al que da miedo mirar. Nos demuestran que la maldad no es una fuerza abstracta, ni algo reservado solo para dictadores o asesinos en serie. El mal es terriblemente banal. Nace de nuestro deseo de encajar, del miedo a ir en contra del sistema, de la sumisión ciega a la autoridad y, sobre todo, de la indiferencia. Los crímenes más atroces de la historia no se cometieron porque todas las personas fueran malas, sino porque la gente de bien guardó silencio o simplemente hizo lo que le ordenaron. Gracias por acompañarnos y ver hasta el final este video tan difícil. Si este contenido les hizo reflexionar, por favor, denle un like y suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas inmersiones en la psique humana. Su apoyo es fundamental para nosotros. Y ahora, la pregunta clave. Sinceramente, ¿creen que ustedes habrían llegado hasta el final en el experimento de Milgram? ¿O habrían sido capaces de ir en contra de la mayoría en el experimento de Ash? Escriban su respuesta honesta en los comentarios. Nos interesa muchísimo leer sus opiniones.